Jesús, hijo de David. Vamos a mirar lo que dice Mateo 1:1. A ver si se me permite el apuntador para manejar de acá el trabajo. En San Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahí está la diapositiva. Jesús, hijo de David. ¿Por qué Jesús es el hijo de David? Porque él es el descendiente de David. Y como hijo de David, ¿qué es? Es el heredero al trono. Y siendo el heredero del trono, ¿por qué es el heredero al trono? Y en base al pacto que Dios hizo con David. Y por ser el heredero legítimo, es entonces quien estará en el trono. Ya esperamos estar atentos al desarrollo del tema, porque el pacto de Dios con David, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos de 2 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, está hablando de Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Oiga, el 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿A quién le hace Dios o con quién hace Dios este pacto? Con David. Habla que un salido de sus entrañas, de sus lomos, con él se afirmaría el trono, está hablando de Salomón. Y que él le construiría casa a Dios, está hablando de Salomón. Y luego le dice que el reino sería, su trono sería estable eternamente. Pero sabemos que David gobierna 40 años a Israel y Salomón gobierna 40 años a Israel. Pero en las manos de Salomón se rompe el reino y se dividen las tribus, y unas tribus, 10 se van al norte, las otras tribus quedan en el sur. Entonces las tribus del norte no representan la simiente de David. Las tribus del norte comenzaron a ser gobernadas por un hombre que cambió todos los principios de Dios, estableció un propio sacerdocio, estableció días de culto y estableció lo relacionado al culto. Entonces las tribus del norte adoraban a Dios de acuerdo al pensamiento de su rey, que fue nombrado por ellos rey. Pero el hijo de Salomón gobernó las tribus del sur. Más tarde los asirios se llevan cautivos las tribus del norte, y las tribus del norte casi desaparecieron. Pero 100 años más tarde de la caída del reino del norte, cae también las tribus del sur a manos de Babilonia. Entonces, todos los reyes que gobernaban las tribus o el reino del sur eran llamados hijos de David. Entonces, cada rey que gobernaba Israel, que descendía de la línea de David, era llamado hijo de David. Hijo de David.
Israel dura 70 años cautivo en Babilonia, pero quiero explicar que el cautiverio en Babilonia no fue esclavitud. No fue esclavitud. Ellos eran ciudadanos judíos, pero judíos fue un título que les expliqué los 8 días, les pusieron en Babilonia. Allá eran conocidos como una nación, la nación de los hebreos, de Israel. Podían identificarse con las tribus del norte, que era el nombre real que tenía el pueblo de Israel. No solo las tribus del norte, sino del sur a vista de las naciones. Aunque el reino de Judá era el reino del sur, a diferencia del reino del norte, porque era el que traía la descendencia de David. Ahora, en Babilonia no son sometidos a esclavitud, ni viven como esclavos. Ellos tienen derecho hasta ser gobernantes. Y algunos de ellos trabajaron en las cortes y fueron gobernadores y fueron gente dedicada en Babilonia. Amén. Amén. Pero a los 70 años, Dios levanta a un hombre para que regrese el pueblo del cautiverio a su tierra. Y ese primer grupo que viene es con Zorobabel. Y aquí tengo una nota que quería explicar. En el 538 a.C., Dios permite que Zorobabel, un príncipe codescendiente de David, recibe la orden de Ciro para regresar a su tierra, del rey, para regresar a su tierra. Y él viene de Babilonia otra vez a la tierra prometida con un grupo de personas y comienzan a restaurar el templo. Posteriormente, y la fecha que tengo aquí es en el 458, viene Esdras con otro grupo de judíos que están en Babilonia y se establecen en su propia tierra y siguen restaurando todo lo que tiene que ver con la ley que el pueblo había recibido de parte de Dios. Y en el año 445 llega Nehemías. Es el tercer líder que viene de Babilonia con grupo de judíos a la tierra de Israel. Gloria al Señor. Y ¿alguien la puede llevar, por favor? Quítele ese tapaboca, llévela que le dé un poquito de agua. Gloria al Señor. Con Nehemías se reconstruyen las murallas. Con Nehemías se levanta todo lo que tiene que ver con lo que había sido destruido por Nabucodonosor más de 70 años atrás. Ahora bien, en este momento vuelven otra vez a tomar como figura de pueblo y ellos anhelan que venga un libertador, que venga un Mesías. La palabra Mesías, la palabra Cristo y la palabra ungido hace referencia al mismo personaje. Lo que pasa es que la palabra Mesías se entiende Mesías porque es del hebreo. Al ser del hebreo se dice Mesías esperando al mismo personaje. Pero en griego ya no es Mesías sino Cristo. Pero es el mismo Mesías que el pueblo espera, el mismo hombre que debe de venir a liberar. Y en latín ya ni es Mesías ni es Cristo sino ungido. Pero el Mesías, el Cristo y el ungido hace referencia al mismo personaje que Israel esperaba viniera a sentarse en el trono y a gobernar a Israel y a hacer de Israel una nación próspera como en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Pero ellos llegaron a ese problema y a esa miseria por el pecado, porque es que el pecado no hace nada bueno. La paga del pecado siempre ha sido, es y será muerte. El pecado siempre traerá como consecuencias tristeza, dolor, angustia, destrucción, fracaso. No hay una sola persona
que no haya experimentado esa desdicha en su vida a causa del pecado, sea un no evangélico, peor un evangélico, que sabe que no debe de prestarse para el pecado. Sin embargo, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Ahora bien, ese personaje que espera el pueblo por el pacto que se ha hecho, ahí aparece único, descendiente de David, reinaría sobre la tierra. A eso hace referencia el pacto davídico, y tiene que ver con los sueños que tuvo Daniel en Babilonia. Daniel capítulo 2, verso del 34 al 36. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del viento, que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Este sueño del capítulo 2 y lo que tiene que ver con el capítulo 7, Daniel 7 del 23 al 27 habla de 4 reinos. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. De ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo. Empero se sentará el juez y quitarán su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. ¿Y qué dice el 27? Leamos. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán, dice la palabra de Dios. Digamos gloria a Dios. Estas visiones que tuvo Daniel en Babilonia hablaban de 4 imperios que precisamente se levantaron entre el tiempo de Daniel y el tiempo de Cristo. Estaba el imperio de Babilonia, primero; segundo, el imperio persa; tercero, el imperio griego; y cuarto, el imperio romano. Entonces, estos imperios estuvieron en poder a la cabeza de las naciones desde la época de Daniel hasta la época de Cristo. Pero en el cuarto imperio surgiría un reino que no sería nunca destruido. Amén. Y tiene que ver con el reino que establece el Dios del universo. En primer libro de Crónicas 17, los versos del 11 en adelante dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, esto es recordando lo que Dios le dice a David, levantaré descendencia de ti, a uno de entre tus hijos, ¿y qué? Y afirmaré su reino, y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono, ¿qué? Eternamente. Y yo confirmaré su trono eternamente, sino que lo afirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Este es el pacto del que les hablé comenzando el estudio. Pero aquí quiero que usted mire Lucas 1, 32 y 33, anuncio del nacimiento de un rey, anuncio del nacimiento de un Mesías, anuncio del nacimiento de Cristo, anuncio del nacimiento del ungido de Jehová. Y dice así, ayúdenme a leer, 1, 2, 3. Este
será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. ¿A quién hace referencia ese texto? Al nacimiento de Jesús. El ángel le dice a María: no tenga miedo, María, que lo que va a nacer de ti será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios a ese niño le dará el trono de David su padre, y reinará sobre casa de Israel, y su reino no tendrá fin. ¿A quién está señalando como el Hijo de David? ¿A quién está señalando como el Hijo de David? A Jesús. A Jesús después del cuarto reino que miramos. ¿Sí recuerdan los reinos que les nombré? Los imperios. ¿Cuáles eran? Babilonio, persa, griego y romano. Desde la época de Daniel hasta Jesús. Pero quiero que entendamos que ahora Jesús es relacionado como el Hijo de David, que nace, el Mesías esperado, el Mesías anunciado, lo que el pueblo de Israel deseaba tener entre ellos, que les volviera a llevar a la altura de la cual habían caído hacía 900 más años, casi como 950 años antes de Cristo. Ahora aparece Jesús como el Hijo de David. Es importante que usted piense en esto. Los judíos esperaban el cumplimiento de esas promesas, claro. Nacimiento y reinado del Mesías. Mire la profecía. Esta profecía se dio 700 años antes de Cristo. Tengan en cuenta que David vivió 1000 años antes de Cristo. ¿Cuántos años vivió David antes de Cristo? 1000 años. Y ahora se dice que Jesús es hijo de David después de 1 milenio. Pero así dice la Biblia, ¿o no lo dice? Así lo dice. Y luego 700 años antes de Cristo y 300 años después de David está esta profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz, dígalo, no tendrá límite, sobre el trono de, y sobre su, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha dicho esto. Esta profecía está 700 años antes de que suceda, pero cuando sucede, dice, Él es el Hijo de David, que se sentará en el trono para siempre. Oiga, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? ¡Qué bendición tan grande! Amén. Y miren, el capítulo 11 del mismo profeta, ya decimos 700 años antes, reinado justo del Mesías, saldrá una vara del tronco de... ¿Y quién es Isaí? Eso, ¿quién es Isaí? El padre de David. ¡Qué bendición! El capítulo 9 dice que ese bebé que nacería sería niño débil que nace, pero es el Dios fuerte. Y sería un hijo dado, es el Padre eterno, pero sea conocido como príncipe de paz. Está hablando de un reino. Pero luego dice que Él se dispone a venir. Eso le dice el versículo 9, pero el 10 dice, en el 10 dice, Él se dispone a cumplir eso en la casa de David y en la casa de David y en el trono que se le ha anunciado a Él. El capítulo 11, sale una vara del tronco de Isaí, padre de David, y un vástago retoñará de sus y reposará sobre él el espíritu de Jehová, de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hace referencia precisamente a el Señor Jesús. La profecía identifica a Él
con las características que solo un ungido de Dios en esa altura la puede tener. Pero hay algo, esto es para no desviarnos, que dice la Biblia, va a nacer un rey. En Mateo 3:2, después de que hemos oído de que el ángel dice, María, ese niño será llamado, ese hijo es hijo de David, y Dios le dará el trono de David su padre, y se sentará en ese reino, y en ese trono, y su reino no tendrá fin. Está hablando de Jesús. Por eso los judíos esperaban largamente la aparición de un Mesías, de un libertador como lo fue David. Amén. Hay algo importante que usted debe tener en cuenta. A Moisés lo llamó su amigo, a Abraham lo llamó su amigo de Dios. Y a David lo llamó hombre conforme a su corazón. Y termina él siendo el hijo de Abraham y el hijo de David. Y cuando Jesús nace, Mateo 3:2, y diciendo Juan el Bautista, arrepentíos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. El reinado que esperaban los judíos, viendo a un judío sentado en el trono, gobernando, donde ellos tuvieran la visión de las promesas que Dios había hecho a David. Y cuando sale Juan, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acercó, arrepentíos, y comienza a gritar la gente, corre a oír lo que el profeta dice. ¿Qué dice? Que el reino de los cielos se acerca, y eso movió multitudes del pueblo, porque dice, el Dios está hablando, un profeta de Dios está diciendo que el reino está cerca, lo que más hemos esperado, lo que más hemos deseado está cerca, está cerca, está cerca. Corran, ven. ¡Qué bendición! ¿Cierto que está claro? Por eso fue que Juan el Bautista se rodeó de inmediato de multitudes. ¿Por qué? Cuando Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se había acercado, fue rodeado de multitudes, porque ellos esperaban por muchos años estas promesas. Pero hay que hacer diferencia en algo que a veces no entendemos. Pero, ¿qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios? El reino de los cielos es el dominio de los cielos sobre la tierra y es característico de Mateo y será el gobierno mesiánico de Jesucristo, hijo de David, en el mundo. Cuando hablamos del reino de los cielos, tiene que ver con el imperio divino del cielo gobernando sobre la tierra, pero directamente en las promesas que Dios había hecho o el pacto a David. Porque este reino es un reino medianero, es un reino que no es exactamente el reino mundial del Mesías, es un reino dirigido a Israel. Por eso Mateo es el que muestra a Jesús como el rey. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Mateo escribe el evangelio y se lo dirige a los judíos. ¿A quién es dirigido el evangelio de Mateo? A los judíos. Y Mateo, enseñándole a los judíos que ese niño que nació es el rey, usa una cantidad de parábolas para explicar el reino de los cielos. ¿Quién hace eso? Mateo. Y el evangelio de Mateo se escribe y se lo manda a los judíos para que los judíos entiendan lo que tiene que ver con el Mesías rey que ha nacido y que él va a establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Es un reino medianero, es un reino mesiánico, es un reino establecido en base al pacto que se hizo con David. Pero ¿qué es el reino de Dios? Es la obra de Dios en el corazón del hombre y es un reino universal y se obtiene a través del nuevo nacimiento. ¿Hay o no diferencia? Porque es que a veces uno usa los términos sin caer en cuenta a qué hace referencia. Entonces, el reino de Dios
es la obra de Dios en el corazón del hombre y no es un reino medianero ni es un reino mesiánico. Es un reino universal. Universal. Amén. Las promesas del reino de Dios, el pacto davídico, es para Israel. Pero la promesa de salvar al mundo, bendeciré en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones del pueblo, se lo dio a Abraham para todo el mundo, no para Israel. ¿Estamos claros? Entonces, ¿en qué se puede diferenciar el reino de los cielos al reino de Dios? Es un reino mesiánico establecido en el pacto davídico, en el cual un hijo de David se sentará para gobernar en el mundo, pero en base a las promesas que se le hicieron a Israel. Y el reino de Dios es la obra de Dios por el Espíritu Santo hecha en el corazón del hombre, y es un reino universal donde pueden entrar los judíos, los gentiles y los samaritanos. Y de ese reino Dios dice que de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación habrá salvado un pueblo para la honra y la gloria de su santo nombre, según Apocalipsis capítulo 5. A este reino se entra por el nuevo nacimiento. Amén. Al otro reino se entra por la sangre judía. A este reino se entra por el nuevo nacimiento. Y es bueno que usted pueda observar lo que dice la palabra. Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Usted me dice: pastor, vengo a mostrarle esta casa que compré, es un palacio muy lindo. Mire, y yo, ¡wow! ¡Oh! Pero lo estoy viendo desde afuera. ¿Cierto? Entonces, si soy de su confianza, me invite, mire, ese es. Uy, qué elegancia, ¿no? Mire, pero no, qué hermosura, qué jardines, qué fachada. No, estoy viendo. Pero otra cosa es que me diga, pero no, tranquilo, pastor, entre, venga. Y yo, ¡wow! ¡Uy, qué belleza! Y dice la Biblia: si quieres no solo ver, sino entrar al reino, tienes que nacer de agua y del Espíritu para que disfrute la bendición de lo que es estar en su reino. Amén. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? En Romanos 14, 17, Pablo define lo que es el reino, el estado del reino. Porque el reino de Dios no consiste ni en bebida, no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oiga, el estado de este reino. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Se lo sabe? Es viejito, pero no se arruga. Bonito el coro. El gozo en el Espíritu Santo. Este estado de lo que es el reino le permite a la persona vivir bien en circunstancias difíciles. Tiene un cáncer, no importa, si me muero, me muero. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar. Se le acabó la plata, no importa, yo tengo al Padre que provee todo. Si Él me da bien y si no, estoy tranquilo. Lo botaron de la empresa, no importa que se me cierren las puertas acá, Dios tiene un portón abierto para mí. Quien lo están criticando, no importa, a Jesús también lo criticaron y con Él vivo contento con Jesús. Y entonces, el que vive en este reino no vive de las circunstancias, sino de lo que Dios hizo en él.
El mundo, se lo dije la vez pasada y se lo digo ahora, este es el hombre sin Dios. Y él vive de acuerdo a las circunstancias que lo rodeen. El patrón le subió el sueldo. ¡Uy! ¡Ay, bendito! ¿Cómo le? ¿Qué? No, me subieron, hermano, el sueldo. Ahora sí la moto se vino a comprar moto. Ya ahora sí puedo comprar moto. Y le dice, bueno, lo vamos a subir ahora de, ¿cómo se llama? Un escalón más alto. Un ascenso de puesto. Ascenso, gracias. Entonces oye, a partir de ahora soy el gerente. Sí, usted va a ser el gerente. Ay, bendito, y ahora sí. ¡Uy, ahora sí a comprar casa! ¡Soy el gerente! Y feliz por las circunstancias. Pero le dijeron, ¿tienes cáncer? Tengo cáncer. Cáncer. Se echa a morir. Le pegaron una insultada, se echa a morir. Porque vive de acuerdo a las circunstancias. Si son favorables, ¡que viva Colombia! Y si son difíciles, a llorar, a gritar. No, aquí hay un pueblo que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo, me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oye, esto sí que está bueno. ¿Cómo la ve? Y mire, servidores, si un día tienen que dejar de servir, usted está aquí no por servir. Amén. Lo más grande no es tocar una batería, no es tocar el piano, no es tocar la guitarra, no es tocar las congas, no es tocar el violín, no es tocar la trompeta. Lo más grande no es coger un micrófono ahí. Gloria a Dios por los músicos y los cantantes. Lo más grande no es venir a enseñar aquí donde yo estoy parado. Usted también lo puede hacer si Dios lo usa. No hay problema. Eso no es lo más grande. Lo más grande es cuando usted puede adorarlo a Él. Estar en su presencia sintiendo. Quiero adorarte hasta que no quede nada de mí. Quiero adorar, bendecirte, yo quiero bendecirte, quiero bendecirte y adorarte y exaltar. Eso es lo más grande. Y no interesa si usted está aquí o no interesa si está allá. El poder de Dios lo llena todo. Y usted puede levantar sus manos o arrodillarse y exaltar al Todopoderoso y sentir que hay una conexión directa entre usted y el Todopoderoso, entre su corazón y el cielo, entre su espíritu y el Espíritu de Dios. Eso es lo más grande. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo mejor que puede suceder en este lugar y en el lugar donde estemos. Aleluya. Así que servir a Dios es muy bueno. Lo mejor de todo esto es poder tener una comunión tal que si estoy allá o estoy aquí, pueda adorar al Eterno, pueda vivir para Él, puede estar en Él y Él en mí. Ese es el reino de Dios. No depende de las circunstancias, depende de la obra de Él en nuestra vida. Ahora, hay algo importante. Y es que el reino de los cielos y el reino de Dios terminarán siendo uno, en tanto que se cumple la función para lo cual se estableció el reino de los cielos. Entonces será uno con el reino de Dios. Por eso usted vio el estudio de los 8 días respecto de que la iglesia no es solo de gentiles, sino todos los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Y la iglesia de Jerusalén, los que inicialmente tuvieron la bendición de recibir al Señor Jesús, el Mesías, como su Salvador, eran judíos. Posteriormente, los del capítulo 8, hablo del capítulo 2 de Hechos.
Pero en el capítulo 8 los que se convirtieron eran judíos. Y en el capítulo 10 los convertidos eran gentiles. Y en el capítulo 19 los convertidos eran religiosos que había bautizado Juan el Bautista, pero que no sabían que el bautismo era en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús y bautizó mucha gente. Y mucha gente ya bautizada y tenían el sello del Mesías encima. Pero cuando estos del capítulo 19 de los Hechos se dieron cuenta que para el perdón de los pecados y para entrar en este reino de Dios se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, ellos dijeron: bautícenos de nuevo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Todo esto nos muestra que en Jesús se cumple el pacto que se le hizo a David. En Jesús cumple las promesas que se le hicieron a Abraham. Y que Jesús es el cumplimiento de lo que está escrito. Claro, vendrá un momento cuando el cumplimiento del reino prometido a Israel se va a dar. Pero por ahora no se va a dar. Primero viene la plenitud de los gentiles, que es el proyecto redentivo de Dios que arrancó con la venida de Jesús y terminará cuando la iglesia sea llevada, como dice Pablo, a la iglesia en Tesalónica. Pero para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos levantados y transformados para recibir al Señor en el aire y permanecer siempre con el Señor. Amén. Esa promesa que arranca con la venida del Señor y con el levantamiento de la iglesia es la plenitud de los gentiles, y ese es el reino de Dios establecido en el mundo entero, y todos los que lo obedecen harán parte en este reino, y es llamada la iglesia del Señor, que ella es el cuerpo y Él es la cabeza, y Él llevará su iglesia. Pero luego de eso, si vienen pasos agigantados para el establecimiento del reino en la tierra, de acuerdo a las promesas que Dios hizo a David. Y reinará el hijo de David en el trono de David sobre la tierra. Sí se dará, claro. Y durará, ¿cuánto? 1000 años. Pero por ahora la iglesia no espera el establecimiento del reino sobre la tierra. Ya nosotros estamos en el reino. A veces uno dice: hermano, yo quiero morirme para irme para el reino de Dios. ¿Y dónde? ¿En qué reino es que usted está? No, usted ya está en el reino. El reino se ha establecido en nuestros corazones. ¿Para cuál reino es que usted va? ¿O es que está fuera del reino? No, lo que pasa es que no entiendes el término. Pero yo creo que en esta mañana entendemos. Jesús fue conocido como el Hijo de David. Mateo 9:27. Pasando de allí, le siguieron 2 ciegos dando gritos diciendo: ten misericordia de nosotros. ¿Quién? Hijo de David. Otro día: hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso hay una cantidad de citas. Porque cuando Jesús vino, la gente decía: ¿no es este el hijo de David? Y luego no es su padre José y su madre María y sus hermanos, y los nombran a ellos y a las hermanas. ¿Y por qué este? Y otros decían: no puede venir otro que sea diferente a este es el Cristo. La samaritana dijo: ¿será este el Mesías? Me ha hecho todo lo que yo he hecho. Y la gente estaba: cuando Cristo venga hará cosas más grandes que la de este. Y los pobres decían: no, Él es el Hijo de David. Gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos dijeron: este es el Mesías que vino y tenemos que ser bendecidos en Él. Y ese era el grito que muchos pegaban. Yo quisiera que el ingeniero me quite las diapositivas y me proyecte unos versículos que le voy a decir. ¿Me puede proyectar, por favor, San Mateo 12:23? Vamos a decir unos textos para que el ingeniero nos corrobore lo que estamos diciendo.
Ya hemos entendido por qué Jesús es el Hijo de David. Oiga, gloria a Dios. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué decían? Oiga, tremendo, ¿no? Este será el Hijo de David. ¿Y qué dice Romanos 1:3? Romanos 1:3. Pablo le escribe a la iglesia en Roma para explicarles quién es Jesús. Y mire lo que dice Romanos 1:3. Mire lo que dice. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dígale usted, que era del linaje de David, según la carne. Qué maravilloso. Pero mire lo que dice Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Unas citas de muchas que confirman lo que decimos. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién? Eso es lo que dice el capítulo 11 de Isaías. ¿Sí recuerdan el renuevo que se levantará de la raíz de Isaí? Véalo. La raíz de David. ¿De quién habla? De Jesús. Ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. ¿Sabe que esto nos llena de alegría? Porque el capítulo 5 de Apocalipsis tiene algo muy bonito y con esto quiero que cerremos este estudio por hoy. Y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. Oye, no deje que su copa esté vacía, hermano. Hay gente que no ora, su copa no va a tener nada, hermano. Ojo a eso, gloria al Señor. Copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. No deje que su copita se quede sin nada. Ore, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra. Amén. Colóquense de pie, por favor.